que en la parte ambiental había un gran potencial porque pagábamos muchísimo dinero por la disposición de residuos y empezamos un programa de trabajo que necesitábamos para poder subsistir y hacernos sostenibles hacia el futuro, cuando todavía no se hablaba de eso. Nosotros recibimos residuos, principalmente concreto, ladrillo, asfalto y roca natural, y lo transformamos en agregados pétreos para la industria. Nuestros clientes pueden certificar el cumplimiento ante las autoridades ambientales de la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición. Lo que sacamos de las obras le damos otra vez retorno a la misma obra con un uso diferente. Con un uso adecuado de los residuos de construcción y demolición se generan unos ahorros muy importantes que pueden ser usados en otros rubros del sector. Los jóvenes permiten que una sociedad se transforme, cambie y avance hacia modelos, en este caso, sostenibles. El BizFest es uno de los encuentros juveniles más importantes del todo el país alrededor de la creatividad, la innovación e ideas que están transformando el territorio. El área metropolitana del Valle de Aburrá decidió poner la conversación de economía circular en este tipo de escenarios. Logramos conectarlos con temas de economía circular, no desde el componente técnico, sino desde lo cultural, lo cotidiano y lo cercano específicamente. Buenas tardes, como siempre es una alegría saludarlos, decirles gracias por estar con nosotros en este programa que se llama Somos Área. Saludo para todos nuestros televidentes de Telemedellín que siempre nos acompañan y saludo y bienvenida especial para los televidentes de Teleantioquia. Ya estamos con ustedes todos los domingos a las 5 de la tarde. Paula, qué alegría estar de nuevo acá. André, qué bueno encontrarnos de nuevo aquí en Somos Área y vamos a empezar esta emisión porque como cada 8 días les tenemos un tema diferente y en esta oportunidad queremos hablar de los residuos de construcción, de demolición, residuos generados por el sector de la infraestructura y empecemos con este dato porque alrededor de 15.000 toneladas diarias de este tipo de residuos se generan en el Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño. Es por eso que hoy queremos darle un abordaje a este tema con las diferentes experiencias exitosas que existen en el tratamiento de esos residuos porque recordemos que el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene ya su hecho metropolitano de economía circular y por supuesto todos los sectores entran a ser parte de este tema. Economía circular, hoy nos enfocaremos en la construcción y la infraestructura. Vamos a tener historias y ejemplos muy interesantes, Paula. Pero vamos a empezar esta emisión y como siempre con todas las recomendaciones que tienen desde el proyecto CIATA, por supuesto las temperaturas, el tema de lluvias, si viene o no fenómeno del Niño, así que vamos con esto. Y estamos con Julián Sepúlveda, director del Grupo Meteorológico del CIATA. Es un gusto, como siempre, Juli, saludarte. ¿Cómo estás? André, muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, Juli, escasez de lluvias. Ya vemos que se están disminuyendo, ¿no? Bueno, hoy es un programa difícil porque me toca poner la cara porque no le hemos pegado al pronóstico, ¿cierto? Pero tenemos una razón por la cual no le hemos pegado, ¿cierto? Pero sí hubo aciertos, hubo lluvias la semana pasada que ustedes dijeron a partir del jueves. Pero queríamos un poquito más de lluvia, ¿cierto? Porque estamos en la primera temporada de lluvias, en el tercer mes, esperábamos un poquito más de precipitaciones, dado que tenemos humedad disponible. Los vientos también ayudan a las precipitaciones y el calentamiento es otro factor que hace que sea muy posible que ocurran.
¿Pero por qué? Entonces uno ya dice, ¿pero por qué no le está lloviendo a la gente de Siata? Bueno, también tenemos unos factores en la alta atmósfera que están inhibiendo que se formen estas nubes más profundas y que ocurran precipitaciones. Entonces, si todos los televidentes salen por la tardecita de la noche, si miran hacia arriba, ¿qué van a encontrar? Muy nublado todo nuestro Valle Aburrá. Entonces sí tenemos disponibilidad de humedad porque se forman las nubecitas, pero no hemos logrado romper esa estabilidad que están generando esos vientos en la parte más alta para que se formen lluvias más fuertes. Juli, ¿y el tema del fenómeno del Niño ya puede estar influyendo o todavía estamos bajo esa probabilidad de que llegue? Pauli, esa pregunta es muy buena. Por eso les traigo como esta grafiquita. ¿Qué pasó y qué nos estaban contando desde la semana pasada? El Niño no se nos adelantó. Ya el nuevo boletín lo que nos dice es que las probabilidades de que este empiece a emerger a partir de julio son mayores. Pasaron de un 60% a un 80%. Entonces sí hemos tenido la misma probabilidad de que el Niño ocurra el segundo semestre del 2026. Pero ya a medida que nos vamos acercando más al horizonte, las probabilidades son mayores porque los modelos son un poquito más acertados. Ahora, ¿qué esperamos con este Niño? La respuesta es un sí. Sí vamos a tener Niño el segundo semestre de 2026. Esa va a ser la fase del ENSO que nos va a modular y debemos estar preparados. Debemos tener un buen manejo del recurso hídrico, conservar muy bien el agua, ¿cierto? Y empezar como ya a tener unos planes para cómo vamos a manejar este recurso. Ahora, ¿dónde tenemos que poner mucho cuidado, André y Pauli? En decir un super Niño. Todavía no lo sabemos. ¿Qué es lo que todo el mundo está diciendo, no? Miren que las grafiquitas nos van diciendo en colores la severidad. Mientras más rojo es más severo y mientras más grande la barrita es más probable, ¿cierto? Y miren que si nos vamos para allá, septiembre, octubre, noviembre, las barritas son casi todas que iguales. Sí. Entonces, en estos momentos del año, la probabilidad de que sea un niño moderado, fuerte o muy fuerte es la misma. Todavía no tenemos una certeza para hablar de un niño muy fuerte. Bueno, Juli, ¿qué vamos a tener esta semana? Bueno, les quería contar sobre el pronóstico. Que otra vez, ya no nos vamos a equivocar, ya sí sabemos en qué estamos fallando y nos vamos a encontrar, como venimos estas 2 semanitas, con tardes muy nubladas, algunas precipitaciones dispersas en altas horas de la noche o la madrugada. Vamos a seguir teniendo este calor y este sofoco que tenemos porque tenemos disponibilidad de humedad y otra vez tenemos esa inhibición de la salida de los rayos y del enfriamiento radiativo. Entonces vamos a tener noches cálidas. Bueno, hay que estar entonces preparados otra vez. Las noches bien calurosas, así como las hemos sentido. Juli, muchísimas gracias por estar acá y por estos datos tan importantes que siempre nos ayudan muchísimo. Antonio, a ustedes por la invitación. Y recuerden, por supuesto, las redes sociales del Siata, el Geoportal. Ay, Juli, que nos ibas a hacer una invitación. Ah, sí, te traigo una invitacioncita a ti y a todos los televidentes. ¿Cuál sería? Que se nos iba quedando por ahí. Hay una iniciativa muy bonita que se llama Territorio al Aire, donde llevamos ahí la estamos viendo, todos los conocimientos de Siata a la comunidad. ¿Cuál comunidad? Toda la comunidad. Todas las personas que quieran aprender están invitados a Territorio al Aire. El tema esta vez es el río Aburrá, Medellín, memoria, transformación y riesgo. Entonces vamos a tener 4 panelistas muy tesos. Es el 28 de mayo a las 3 de la tarde en el auditorio Carlos Gaviria de la Universidad de Antioquia. Entonces es una invitación para todos los televidentes a que vayan, escuchen a esta gente, les pregunten, los corchen y sea un espacio de discusión muy bacano. Está bueno. Ya dijo. Está buenísima esa invitación, Juli. Ojalá muchos la puedan aprovechar y ojalá pues nosotros también hagamos alguna reseña, seguro la tendremos aquí en Somos Área. Y vamos a hablar ahora del BizFest, este evento que reunió a más de 12.000 jóvenes en la ciudad de Medellín para hablar de innovación, hablar de emprendimiento, pero como hoy estamos hablando de economía circular, tenemos que decir, también se habló de economía circular. Porque en todos estos eventos, Pauli, hace presencia el área metropolitana y qué mejor público que los jóvenes para difundir toda esta filosofía de economía circular y de economía y de prácticas sostenibles. Veamos cómo fue el BizFest. El BizFest es uno de los encuentros juveniles más importantes del todo el país alrededor de la creatividad, la innovación e ideas que están transformando el territorio. ¡Buenos días! El área metropolitana del Valle Aburrá decidió poner la conversación de economía circular en este tipo de escenarios con el propósito de conectar con más de 12.000 jóvenes y que conozcan desde lo cotidiano, lo cercano y desde esa calidad humana qué es la economía circular.
El primer reto fue sumar otro tipo de objetos que antes no tenía contemplado el BizFest y segundo, generar una experiencia inmersiva. Construimos un túnel el cual en primera instancia generaba incomodidad. Era un poco disruptivo porque empezábamos a identificar objetos colgando, suspendidos como prendas en desuso, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, veíamos teclados, mouse. Entonces la idea era que ellos identificaran o sintieran que esos objetos también estaban en sus casas, que esos objetos todos los podíamos identificar y que finalmente tomábamos una decisión si ese objeto seguía en movimiento, seguía guardado o seguía olvidado en ese cajón de la habitación. En la medida que iban avanzando, encontraban pantallas interactivas que seguían haciendo cuestionamientos o preguntas que de pronto en el día a día no nos hacemos, pero que son muy importantes para ser conscientes de cómo lo que consumimos puede tener un impacto muy grande en nuestras vidas como sociedad. Los jóvenes en general veíamos que tenían un muy buen conocimiento frente a la sostenibilidad y a esas preguntas que le hacíamos frente a la economía circular, porque tenían conocimientos previos fortalecidos. La economía circular es el reutilizar cosas para que estas no tengan un solo uso. Por ejemplo, en vez de utilizar botellas plásticas todos los días, es utilizar una botella reutilizable. Cuando tengo ropa que sé que ya no me voy a poner, lo que hago es regalarla o dársela pues a una persona pues que yo sepa que sí la va a utilizar. ¿Qué hago con lo que, por lo menos con la ropa? La regalo o la reutilizo. Con los potes lo reciclo. El mensaje que se busca dar como entidad es que la economía circular no es un tema lejano para la gente, sino que hace parte del día a día de nosotros y que son pequeñas acciones que tomamos y decisiones que tomamos en nuestro día a día que pueden transformar la forma como consumimos y como vivimos y que sea cada vez una forma más sostenible. Que la economía circular no se realiza desde plantas de reciclaje o no solo desde la infraestructura y muchísima tecnología, sino que sus decisiones del día a día tienen un impacto en ese poder de la transición hacia la economía circular en nuestro territorio metropolitano. Y es una apuesta del área metropolitana del Valle de Aburrá, del distrito de Medellín, de los 9 municipios, por supuesto, enfocarse en este tema de la economía circular y por eso se ha declarado como hecho metropolitano. Alejandro Vázquez Campuzano es el subdirector del área metropolitana del Valle de Aburrá y está aquí con nosotros. Subdirector, qué alegría tenerlo por acá, bienvenida. Hola Paula, Andrea, y un saludo muy especial a todos los ciudadanos que nos ven en este momento y contento como siempre de estar en el programa Somos Área. Subdirector, ¿por qué es importante hablar de infraestructura cuando tenemos todo el tema de economía circular? ¿Qué componente tiene y por qué esa importancia? Supremamente importante. Hace ya 2 años generamos el hecho metropolitano de economía circular, el cual avanza a través de un plan de economía circular para el territorio metropolitano. Ahí es donde ingresa el sector de la construcción en ese planteamiento que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Y el sector de la construcción, de la infraestructura, juega un papel fundamental en nuestro territorio, por el desarrollo que genera, por el empleo que proporciona para el territorio. Pero no se puede desconocer que también genera unos impactos ambientales. Y la economía circular se vuelve un mecanismo para mitigar y minimizar los impactos que genera el sector de la construcción. Alejandro, aquí lo importante es que este concepto de economía circular cada vez lo entendemos más, cada vez es algo más real, no es un concepto que se vea técnico o por allá lejano. ¿Cómo se está logrando esto? Bueno, y fundamental entender que la economía circular no es una ciencia por allá extraña, sino que es una acción que la podemos hacer todos los ciudadanos, las empresas, los sectores de servicios. Voy a poner un ejemplo sencillo que estamos haciendo en este momento, una acción importante que estamos haciendo
haciendo, y es que en el municipio de Copacabana, en articulación con el municipio y el área metropolitana, se está construyendo una plaza de mercado con énfasis en economía circular. Desde su misma concepción, concepto inicial, construcción y operación, tiene elementos de economía circular. Entonces es como la economía circular se vuelve una realidad, y esa plaza de mercado va a ser una realidad con conceptos de economía circular. Que ese es un ejemplo muy importante, subdirector, y por qué el sector de la construcción fue priorizado dentro de este hecho metropolitano. Como lo decía al principio, el sector de la construcción en nuestro territorio es uno de los sectores más importantes. Genera desarrollo, genera empleo, genera condiciones de avance en el territorio. Pero es fundamental que dentro de toda esa estrategia de construcción se implementen acciones que mitiguen o minimicen ese impacto en los recursos naturales. Pero cuando uno habla de economía circular, no es solamente la minimización de los impactos, sino que también genere ingresos económicos. Entonces, cuando una obra entiende que con el uso eficiente del recurso hídrico, del agua, de la energía, pueden tener ahorros, cada vez los van a implementar más. Cuando se implementan desde su construcción o desde el manejo del terreno donde se va a construir, se le da un uso, se le da un uso adecuado a esos residuos, posteriormente pueden volver a ingresar a las otras obras que se realicen en el territorio. Entonces es fundamental el sector construcción en nuestro territorio metropolitano y en especial en el área urbana. Y la infraestructura sostenible en economía circular, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Claro, infraestructura sostenible, yo creo que la palabra lo dice, es que se sostenga en el tiempo, que genere menos impacto. Los constructores hoy en sus obras incluyen elementos que uno los ve mínimos, pero generan un impacto muy grande. Poner un grifo ahorrador de agua. Ahora que, como bien nos lo que contaba Julián, se aproxima un fenómeno del Niño, digamos menos disponibilidad hídrica, esa acción tan sencilla, la ve uno tan sencilla, de un grifo ahorrador, puede generar un impacto ambiental positivo, y más en este momento. Y así con muchos elementos que incluyen dentro del proceso constructivo que lo hace sostenible en el tiempo. Subdirector, y ya en este proceso se han encontrado con ese compromiso también desde el sector de la construcción, desde los diferentes gremios, para tener esa apuesta hacia una circularidad en las obras. Total. Yo creo que antes es de resaltar que los constructores y el sector de la construcción ya venía avanzando antes del hecho metropolitano en la economía circular. Lo han incluido en sus procesos. Dentro del plan de economía circular metropolitano tenemos una mesa específica con ellos donde participan, son muy activos, y reconocer que realmente la intención de los constructores en el territorio metropolitano es incluir la economía circular, y no desde hoy, sino que lo vienen haciendo desde hace tiempo. Retos grandes: cómo lograr que en las políticas públicas se incluya el uso de materiales que provienen de las mismas aprovechamientos de residuos. Hay unos temas normativos ahí todavía por afinar, pero creo que somos un ejemplo a nivel nacional en tener un hecho metropolitano de economía circular que incluye la construcción sostenible como uno de esos pilares fundamentales para que el territorio se desarrolle de una manera ambiental y sostenible en el tiempo. Pauli, y hablando de ejemplos, Alejandro nos puede contar una experiencia bonita, así rapidita, que no podemos dejar de comentar. ¿De qué se trata? A ver, esa visita, es que él viene derechito desde Tailandia, entonces un poquito acerca de esa experiencia tan importante con todo el tema de calidad del aire, pues que sabemos que tiene que ver mucho con la misionalidad del área metropolitana. No, súper bien. Hace 12 horas. Estaba en el futuro. Fui al futuro y volví al presente. Estamos a 12 horas de Tailandia. Hay una ciudad en específico que se llama Chiang Mai, que está haciendo un intercambio de conocimiento actualmente con la ciudad de Medellín, con el distrito de Medellín. Entonces, como área metropolitana, estuvimos en Chiang Mai conociendo cómo manejan los temas. Tienen un tema muy complejo, y son los incendios forestales que afectan la calidad del aire en específico de esta ciudad. Entonces, nosotros les contamos cómo manejamos los episodios de calidad del aire. Ellos nos mostraron cómo manejan con los organismos de gestión del riesgo esos incendios forestales que son grandísimos y tienen unos impactos ambientales en su ciudad. Y es como ciudades que quedan tan lejanas tienen problemáticas similares, que las manejamos unas de manera
similar y otras nosotros estamos más avanzados y ellos más, y compartir ese conocimiento es fundamental para implementar acciones en nuestro territorio y ellos en la solución de sus problemáticas también. Y qué maravilla que Medellín sea ejemplo también para lugares que están al otro lado del mundo. Alejandro, muchísimas gracias por venir así cansado y con el jet lag y con todo. Gracias. Sin cansancio, siempre presto a estar en el programa Somos Área y no desaprovechar la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía que con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios y que sea también este momento en función del fenómeno del niño, que entendamos que el uso del recurso hídrico es fundamental, el ahorro en el hogar, mirar muy bien qué agua consumimos, cómo el consumo de energía, todo es importante en este momento, es una invitación a todos a vincularnos con los temas de sostenibilidad. Bueno, el subdirector, muchas gracias por acompañarnos aquí en Somos Área y vamos a este recorrido que realizó Luis Alirio Calle en la Plaza de Mercado de la América, en la Comuna 12 del distrito de Medellín. Allí se encontró con una plaza de mercado que más o menos hacia sus 25 años encontró una necesidad muy latente: ¿qué hacer con los residuos, Andre? Y Luis Alirio, aquí se encontró historias muy bonitas. Ahorita también Alejandro nos hablaba de cómo una plaza de mercado puede ser ejemplo de economía circular. Veamos. Visitar el aula ambiental de la Plaza de Mercado de la América y sobre todo asistir a sus talleres de educación ambiental es una experiencia única y esclarecedora para visitantes de acá, de allá y de afuera. En el año 97, las empresas varias de Medellín no podían seguir administrando las plazas de mercado. A raíz de eso se conformaban cooperativas en las diferentes plazas que existían en la ciudad. Para nuestro caso fue la cooperativa Coplaza. Y cuando empezamos no teníamos nada de recursos, no teníamos dinero, no había nada. Y vimos que en la parte ambiental había un gran potencial porque pagábamos muchísimo dinero por la disposición de residuos y empezamos un programa de trabajo que necesitamos educar a la gente de acá y buscarle potencialidades para poder subsistir y hacernos sostenibles hacia el futuro, cuando todavía no se hablaba de eso. O sea, decidieron manejar los residuos ustedes mismos. Empezar pues, a ver el potencial que había en ellos, entonces tiene que empezar uno a caracterizarlos y hacer separación. Si yo boto una caja de cartón, me llena la caneca de la basura, pero si la saco puede ser un material reciclable que me puede producir algo y hace más manejable la disposición final de residuos. Las plazas de mercado siempre han tenido una imagen negativa por el impacto que causan, especialmente por el mal manejo de los residuos. Decidimos empezar a asumir hechos concretos, así sean fueran pequeños. Empezamos a enviar eso que estábamos haciendo a convocatorias nacionales. Ganamos 5 premios consecutivos: Ministerio del Medio Ambiente, condecoración de reciclador categoría industria, premio portafolio empresarial año 2002. Esto básicamente significó para la plaza que habíamos tomado una buena decisión. El primer paso es la separación en la fuente, entonces tiene que hacerse el trabajo educativo para que la gente cambie el término de basura a residuo, que cuando cambia de basura a residuo, en el momento en que usted separa, ¿dónde? Donde genera, o sea, en la cocina, en las empresas, cuando desempaca con cuidado y deja que los materiales sirvan, que no los contamina, no los ensucie. Entonces esa separación en la fuente nos permite reducir el volumen, sobre todo el problema del reciclaje es el volumen. Nosotros siempre nos enfocamos en la parte educativa, o sea, ¿qué era lo que nos servía a nosotros? Que la gente viera que era posible hacer esos procesos ambientales de manera sencilla en sus casas. Fuera de eso, si transformábamos los residuos, teníamos el primero de los subproductos o productos agregados, que era el compost. Con el compost, ¿qué podíamos hacer? Sembrar. Entonces empezamos a montar huertas y hacer programas educativos con las huertas para la población cercana. De lo que llega al relleno, el 55-60% son orgánicos. Entonces, todo eso se podía devolver a los campos. ¿Por qué eso de dónde vino? De los campos. Entonces, le muestra uno toda esa posibilidad. Entonces, empieza el programa de agricultura urbana. Entonces, ya lo terminamos y lo sellamos. En 8 días ya lo abrimos y lo volteamos. Entonces, uno aquí en esta aula ambiental aprenden a separar, aprenden a reutilizar lo que separan, aprenden a sembrar, aprenden a abonar y a hacer abono. Y ahorran plata.
Y fuera de eso, ¿cómo aprovecho eso para consumirlo en mi hogar y me estoy alimentando de una manera sana? Si me alimento de una manera más sana, voy a estar más saludable. Y lo principal es que ellos entiendan la importancia y de que ellos son responsables. Somos corresponsables de eso. Con las visitas que nosotros logramos, lo que hacemos es que estamos ampliando nuestro público y sobre todo estamos muy enfocados ahora en la niñez. Entonces, los niños que vienen y hacen una visita guiada a la plaza y al aula, usted los ve el fin de semana que vienen con el abuelito o con el papá y el público ya es nuevo. La llamada economía circular, la que no desecha porque reaprovecha, es actividad cotidiana en esta plaza. Significa menos costos, más rentabilidad, economía limpia que además enseña y capacita para consumir sin desperdiciar ni contaminar. ¿Cómo multiplicar esto por lo menos en todo el Valle de la Aburrá? Primero, visitándonos y acompañándonos, que saben que para nosotros es muy importante. La otra es replicarlo en diferentes partes. Es la otra, la circularidad de los recursos. Entonces, uso eficiente del recurso hídrico, aguas lluvias, estar pendiente de cómo es el agua cuando la que voy a disponer, de que no la contamine, el uso eficiente de la energía. Lo importante es que seamos conscientes que todos somos responsables del ambiente. Estar conscientes qué comemos, de dónde viene, los campesinos, proteger los campesinos, las diferentes semillas, los árboles. Hay quienes han dicho que la de la América no es solo una plaza de mercado. En algunas de las visitas que tuvimos de otros departamentos, un profesor mencionó, venga, es que aquí hay una idea revolucionaria, y es que en una plaza de mercado, además de vender alimentos y productos, se está también generando una transformación de pensamiento, se está educando. Como lo decía el escritor Jesús Martín Barbero, si un turista quiere conocer el alma de un pueblo, debe visitar primero las plazas de mercado y los cementerios. Con lo que la Plaza de la América ha construido, llevamos 25 años trabajando en función de que la gente entienda que las plazas son escenarios que nos reflejan como sociedad. Esto es Somos Área. Esta es una de esas historias maravillosas que nos cuenta Luis Alirio Calle, que se fue para la Plaza de la América, la disfrutó, y aquí precisamente nuestra próxima invitada nos estaba contando de la maravilla que representan estos espacios y además impresionada con el ejemplo de la Plaza de la América. Le damos la bienvenida a Viviana Villegas, ella es la directora de Sostenibilidad de Arquitectura y Concreto y está con nosotros porque precisamente es un ejemplo importante el que tienen ellos en su empresa. Viviana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, precisamente como una empresa del sector de la construcción ve aquí una oportunidad para apostarle a la economía circular. La industria de la construcción, y lo decía ahorita el subdirector, es una de esas industrias que por el volumen que tiene tanto de trabajo como de uso de materiales, tiene todo el potencial de tener estrategias de economía circular. Y están los dos lados, o sea, está el lado de definir estrategias a partir del proceso productivo, donde estamos en todo lo que es construir un proyecto y a partir también, lo mencionaba también ahorita el subdirector, de entregar proyectos con atributos de sostenibilidad que puedan ser más duraderos en el tiempo. Entonces, como organización nosotros tenemos los dos frentes, o sea, cómo hacemos que nuestro proceso productivo tenga un menor impacto, que podamos generar menos desperdicios, que aprovechemos mejor los materiales, que tengamos más aliados estratégicos para poder incorporar procesos adecuados en los proyectos. Y está el otro componente, que es tener edificaciones sostenibles que tengan diferentes atributos de sostenibilidad que puedan hacer que los usuarios en su operación tengan un menor impacto ambiental viviendo en esos espacios. Viviana, ¿y cómo un modelo de construcción más amigable con el planeta les ha permitido ser más innovadores? ¿Esto también reta esa parte de innovación? Sí, totalmente. O sea, totalmente hay que implementar cosas de a poquito. O sea, creo que desde el punto de vista de incorporar estrategias
de gestión ambiental en los proyectos, siempre hay que ir haciendo pasitos lentos. La parte más gruesa está en el trabajo con las personas. Nosotros somos una industria que empleamos un porcentaje de gente muy alto, entonces necesitas que esas personas estén realmente comprometidas con esas estrategias y conecten con esas estrategias. Un poco también lo que mostraban ahorita de la plaza es cómo esto le llega a la gente, cómo logramos que la gente haga una separación adecuada de los residuos durante los procesos, pero en todos los procesos de innovación pues empezamos a incorporar equipos. Nosotros tenemos varios equipos adquiridos por la empresa para poder hacer la gestión de residuos. Tenemos también varias estrategias que se le van ocurriendo a los mismos trabajadores, entonces de repente tenemos, por ejemplo, la incorporación de huertas en los proyectos, entonces en estas huertas está que ellos mismos gestionan los residuos y cuidan las huertas para poder cultivar estos alimentos, que también conecta con lo que hacemos en el día a día. Están todos los equipos de trituración de residuos, que en varias obras tenemos equipos de trituración de residuos. Entonces todos estos son estrategias de innovación que algunas son adecuadas para proyectos pequeños, otras para proyectos mucho más grandes. Obviamente, la medida en la que un proyecto es más estratégico y más masivo, pues hay posibilidad de que en volumen se gestione más y por lo tanto que se incorporen más estrategias. Viviana, hay algo aquí muy importante y es que con todo eso ustedes se han convertido en un modelo de economía circular, pero eso también implica un cambio de cultura. Y eso veo que lo están logrando, por supuesto, con todo eso que han hecho con la gente, con cada uno de los empleados, y seguramente pues esos empleados también llevan esa cultura a sus hogares. Eso es muy importante. Sí, es importantísimo todo el tema cultural que esto conlleva. O sea, nosotros empezamos hace bastantes años con la parte de lo que llamábamos inicialmente gestión ambiental. Entonces, como desde la gestión ambiental le muestro a la gente cuáles son los impactos que se generan a partir de la actividad que nosotros hacemos, ¿cierto? Y es empezar de a poquito, o sea, que las personas vayan viendo, bueno, entonces genero residuos, cuáles son los impactos de generar los residuos, cuáles son los impactos de utilizar los materiales en las proporciones adecuadas, porque finalmente nosotros deberíamos siempre tratar de no generar residuos, no es, obviamente toda la parte de circularidad es cómo aprovecho, pero la primera parte debería ser cómo hago para no generar, ¿cierto? Está también todo el tema del uso del agua. En este momento cada vez más es necesario cuidar el agua, entonces cómo incorporamos procesos de recirculación de agua para reducir los consumos, cómo cambiamos, y preguntabas ahorita por el tema de innovación, y cómo cambiamos procesos constructivos para pasarnos de mezclas tradicionales que tienen un alto consumo de agua para producirlas a mezclas que por la misma tecnología y las materias primas que traen requieren un menor consumo de agua para prepararse. Entonces desde ahí es empezar a hacer todas esas prácticas, y esas prácticas indiscutiblemente tienen que conectar con la gente. O sea, todo esto siempre va acompañado de un tema de capacitación al personal, desde las inducciones, desde las charlas diarias, desde los mismos espacios, como vean ellos que se tienen espacios adecuados para cada una de las actividades. El tema de incorporación de equipos también va haciendo que ellos vean diferente la labor. Y que esto también, yo creo que en el fondo es una cadena que va llevando a que no solamente las empresas con proyectos grandes lo hagan, sino también a que en las reformas, en las adecuaciones que se hacen en la casa de cada uno, pues también se puedan ir viendo estos procesos. O sea, no queremos ver como ciudad residuos por ahí tirados, definitivamente no, y eso es un tema cultural que se va creando a partir de todo esto. Y además también tener aliados, o sea, creo que eso es una de las cosas importantes que hace la diferencia, y es como no solamente es una empresa, son muchas empresas las que logran que los resultados se vean realmente, o sea, que los resultados de una intención se vuelvan una realidad cuando conectas con una cantidad de empresas que tienen estas mismas intenciones y estos mismos propósitos, y también las entidades y las organizaciones. Viviana, pues muchísimas gracias por contarnos esa experiencia, ese ejemplo de cómo en los diferentes sectores, y en este caso específico el de la construcción e infraestructura, pues se puede implementar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Viviana.
Mire, y ahora vamos a hablar también de un asunto muy relacionado y también de un homenaje que siempre hay que reconocer y rendir a estas personas que ven en un residuo una oportunidad de trabajo y también en una manera de cuidar el planeta. Esa es nuestra historia en Área Trending. En la labor de reciclaje, pues reciclando, llevo por lo menos por ahí 25, 27 años. Pero para nosotros, como mucha gente, para esto puede ser basura, para nosotros representa, para mí, pues en lo personal es la fuente de empleo mía hace todo ese tiempo. Vea cómo está esta, vea, esto es esto mismo, vea. Así que haya compactado, ya de ahí sale para las grandes empresas. Desde los propios hogares, usted, es muy fácil, usted separa lo que es reciclaje, lo que es basura para que el carro recolector se lo lleve y así reutilizar y, como le digo, que abajo a pradera llegue cada vez menos basura. Eso es un legado que viene de mi mamita y ella le enseñó a los hijos y mi mamá me enseñó a mí. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas aquí que nos pueden ayudar para ejercer muchas cosas. Por ejemplo, el PE nos puede ayudar a hacer camisas, tela. El cartón también es muy necesario para ser reutilizado. Una sola frase, porque para cuidar el planeta, porque si no lo cuidamos, o sea, si no hacemos esto, a la vuelta de mucho tiempo no va a haber nada. Recuerden que los videos de nuestra sección de Área Trending lo pueden buscar de nuevo en las redes sociales del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y seguimos con invitadas aquí en nuestro set. Por supuesto, tenemos que hablar de una de las empresas más queridas por los antioqueños y que también le viene apostando a la economía circular, y es EPM. Nos acompaña Catalina Sierra, ella es profesional de operaciones de negocios de EPM y nos va a hablar acerca de sus experiencias. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Catalina, además de los retos ambientales que sabemos que tiene EPM, ¿por qué esa apuesta hacia la economía circular y de qué forma se viene dando? Bueno, EPM entendemos que la prestación de los servicios pues no es solo nuestra responsabilidad, sino ir más allá. El tema de la economía circular para nosotros ha sido un reto en los últimos años y materializar, por ejemplo, una operación de una planta de residuos de construcción y demolición fue un reto muy grande, porque es también brindar soluciones al territorio frente a una problemática que es tan evidente como el manejo de estos residuos. Hoy no tenemos soluciones realmente para la gran generación hoy del área metropolitana. Son aproximadamente 16.000 toneladas diarias que genera el área metropolitana y hay un potencial muy grande en la utilización de estos materiales. Entonces, para nosotros, brindar esas soluciones se vuelve un reto bastante importante para que el territorio también se sume a esto. Catalina, ya lo mencionaba, pero quiero que nos cuente un poco más esto, cómo le aporta a los territorios, cómo transforma y también qué aporte le hace al sector de la construcción. Les decía ahora, 16.000 toneladas de residuos que se generan diariamente en el área metropolitana, un potencial de aprovechamiento muy grande. Entonces, tener estas plantas de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición para producir materiales granulares se vuelve una solución importante en el territorio. En algún momento los materiales de las canteras pues no son infinitos, se van a acabar en algún momento. Entonces, tengo que ir una obra de construcción mucho más lejos para conseguir mis materiales. Entonces, tener soluciones en el territorio se vuelve también economía circular. O sea, yo genero un residuo en mi proyecto, lo llevo a una planta de aprovechamiento y de ahí mismo me cargo con materiales granulares para volverlo a aprovechar. Entonces, ahí se vuelve mucho más tangible los beneficios ambientales, sociales y económicos de estas soluciones. Catalina, ¿y cómo lograr esa vinculación, esa articulación de las diferentes agendas de cultura organizacional hacia una apuesta por estrategias más sostenibles?
No es fácil y lo hablo propiamente por EPM. Cuando esta planta de reciclados industriales abre, también, si esto es una solución de territorio, pero también es importante una solución para organizar un poco la casa. Entonces, esto también permitió a EPM organizar desde sus proyectos, manejar las cosas de una forma más sostenible. Entonces, nosotros diariamente en el área metropolitana, nuestra presencia en los diferentes negocios, acueducto, alcantarillado, energía, que tienen obras por todo el área metropolitana, y hacer las cosas bien. O sea, ya que estos residuos tienen una segunda oportunidad, es buscar alternativas desde EPM para que también estos materiales sean aprovechados y no todos llevados a disposición final. Entonces, este tema corporativo se vuelve importante de unirse a estos temas tan sostenibles y también tan tangibles, porque yo llevo el residuo, lo veo, luego veo cómo se transforma. Entonces, una manera diferente de hacer las cosas creo que es lo que más nos está moviendo hoy desde la organización. Y que sea precisamente EPM, que es una empresa líder, que se convierte en inspiración para otras empresas del territorio. Catalina, ¿cuál puede ser esa clave para realmente cambiar esa forma de producir y consumir? Yo creo que parte de la clave es mostrarle hoy al territorio que estos son materiales que cumplen tranquilamente una norma técnica, esa es la garantía al cliente, es también mostrar que esto es también una solución colectiva. Sí. Si hoy EPM le está apostando a esto, nosotros inclusive tenemos muchas conversaciones con Camacol, con el Cámara de Comercio, con la academia, que es muy importante como validador técnico de estos materiales, y ese colectivo le va a permitir llegar mucho a más actores del territorio. Para nosotros es muy importante que no solo el sector privado se vincule, sino el sector público y los diferentes municipios a este tipo de soluciones. Qué maravilla. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Somos Área, contarnos cómo también desde EPM está esa apuesta tan importante por la circularidad en estos residuos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué alegría tener estos ejemplos y que sea todo tipo de empresas las que están vinculadas con este objetivo que nos une. Y nos une también estar a la expectativa de una de nuestras mejores secciones. Aquí está Reporte Silvestre. Nos encanta el reporte silvestre, esta sección con Dani Mejía, y hay que celebrar cada que un animal logra rehabilitarse en el CAF-R del área metropolitana y volver a la libertad, a su hábitat natural. Dani, bienvenida. Chicas, hola, televidentes, buenas noches, qué alegría estar nuevamente aquí en Somos Área. Claro que sí, para nosotros es súper gratificante que una vida silvestre regrese a su hábitat natural. Y este es el caso de este ocelote, es una hembra hermosa que nos llegó a nosotros en el año pasado, en octubre. Llegó súper pequeñita, como aproximadamente de 3 a 4 meses, pesando casi 2 kilos. Nos la entregaron porque unos conocidos de la persona que se acercó a entregárnosla voluntariamente nos dijo que en la zona donde estaba había conflictos pues humano-felinos. Sí. Entonces por eso nos hicieron la entrega de esta pequeña. Logramos detectar esos instintos que estaban todavía silvestres y pudimos liberarla nuevamente. Bueno, Dani, detalles de esa liberación, en dónde se generó y el ocelote habita el Valle de Aburrá. Bueno, Pau, te voy a responder primero a esa. Sí, habita el Valle de Aburrá, pero habita las zonas periurbanas y rurales. No es normal que lo vayamos a encontrar caminando por la autopista o en algún parque de los que están acá, no. Llegan más hacia las zonas de las reservas naturales que tenemos en el Valle de Aburrá. Si lo encontramos acá en una zona urbana es porque es un animal que se escapó víctima de conflicto de tráfico ilegal o tenencia ilegal. Sí. ¿Qué les cuento de esta pequeña o del ocelote como tal? Hicimos la liberación en conjunto con Corpuraba entre Dabeiba y Mutatá. Es un ecosistema privilegiado porque permite la conexión con el Nube Paramillo, entonces tienen un montón de vegetación y de fuentes hídricas donde permite su desplazamiento. Les cuento un datico curioso. Los ocelotes tienen unas manchas únicas, o sea,
cada individuo tiene sus manchas únicas. Es como si fuera su cédula, su huella. Podemos decir que es de los felinos, aparentemente tigrillos, ¿cierto? Es pero correcto. Sus características son diferentes. Es correcto. Es de los tigrillos que tenemos, que está el margay, la oncilla o el tigrillo, y el ocelote es el más grandecito y tiene esas manchas únicas en cada pues, individuo. Entonces es como una huella digital. Es un excelente trepador y es de hábitos nocturnos, o sea, en la noche es donde puede cazar, donde se va a desplazar, pueden desplazarse en grandes territorios, pues como en grandes trayectos, inclusive hasta 8 kilómetros en una noche pueden desplazarse en búsqueda de comida. Entonces esta liberación nos mantuvo pues como súper esperanzadores, muy optimistas. Ella mostró muy buenos comportamientos silvestres hasta que logramos devolverla a la libertad. Dani, ¿qué hacer en caso de observar un ocelote en situación de emergencia? Ya usted nos lo dice, no es normal verlos en las zonas urbanas. Claro que sí. Recuerden que tenemos nuestra línea de fauna silvestre que trabajamos las 24/7, 304-630-0090. Aquí pueden reportar un tema de denuncia, un tema que lo hayan encontrado como el que nos pasó con el de las Tres Cruces, que lo encontraron abandonado o incluso que lo hayan encontrado atropellado, que alguien lo atropelló y a veces nos ha pasado que los desplazan dentro del territorio. Entonces, en esa línea nos pueden reportar. Recuerden que es uno de los felinos súper importantes donde demuestra que nuestro Valle de Aburrá tiene unos ecosistemas saludables. Bueno, Dani, muchísimas gracias por esta historia. Celebrar la liberación de este ocelote. Ay, celebrar esa hermosura y lo enamorados que quedamos cada que vemos el reporte silvestre de Dani Mejía. Muchísimas gracias. Y vamos a ver ahora otro de esos ejemplos que hacen de la construcción, de la demolición, otro aporte a la sostenibilidad. Catalina Chamorro se fue para Girardota y conoció esta experiencia. Residuos de construcción y demolición que antes terminaban como desechos, hoy son aprovechados y transformados en nuevos materiales. Una apuesta por la economía circular y la sostenibilidad ambiental que busca darle una segunda vida a estos residuos. Nuestros recursos naturales cada vez son más escasos. Por eso en Reciclados Industriales decidimos darle una segunda oportunidad a los residuos de construcción y demolición que aún son aprovechables y que se pueden convertir en materia prima para todas nuestras obras. Somos una empresa de economía circular dedicada a la recepción y transformación de residuos de construcción y demolición, principalmente concreto, ladrillo, asfalto y roca natural. Nosotros recibimos esos residuos y los transformamos en agregados pétreos para la industria, tales como bases, subbases, fresado, arenas y triturados. Inicialmente tenemos una inspección visual del material cuando llega. Tenemos un acceso a la parte superior de las volquetas donde podemos ver exactamente lo que contiene el viaje y de ahí lo enviamos a copios específicos para cada material por separado. Concreto, asfalto o escombro de demoliciones de viviendas básicamente. Es muy importante que sepan que nosotros no cobramos la disposición de los residuos y por el contrario, cuando el concreto está limpio, pagamos 3.000 pesos por cada metro cúbico que nos entreguen. Y en el caso del asfalto, pagamos 15.000 pesos si es una volqueta sencilla o 30.000 si es una volqueta doble. Ya luego que tenemos el material seleccionado y acopiado, ya le hacemos una limpieza preliminar en el acopio de la materia prima como tal. Luego, según las necesidades de los clientes, del concreto extraemos triturados, extraemos bases granulares también. Tenemos un subproducto de asfalto, lo que se conoce como fresado comúnmente. Y del escombro tenemos el material de afirmado. Tenemos laboratorios que frecuentemente llevan muestras, analizan, verifican que todo esté cumpliendo con las fichas técnicas o las normas técnicas para que el cliente ya esté seguro y confiado de que el material está siendo verificado. Nosotros cumplimos la norma 1157 y a través de esa norma nuestros clientes pueden certificar el cumplimiento ante las autoridades ambientales de la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición. También
También es muy importante entender que nuestros materiales, al ser reciclados, también cumplen las normas, tanto las normas técnicas colombianas como la norma INVIAS. Estos materiales son comparables perfectamente con materiales de cantera natural. Con una demolición selectiva y con un uso adecuado de los residuos de construcción y demolición se generan unos ahorros muy importantes que pueden ser usados, digamos, en otros rubros del proyecto. Si esta planta no existiera acá, la mayoría de las demoliciones de los residuos de demolición terminarían en lo que se conocen como escombreras. Acá, como los recibimos, los limpiamos y los reprocesamos, garantizamos un segundo uso para estos materiales y así ayudamos a que el impacto ambiental por la extracción de materiales sea mucho menor. La reutilización de residuos de construcción y demolición se consolida como una alternativa para reducir impactos ambientales y avanzar con modelos más sostenibles para el territorio. Desde Girardota, esta planta demuestra cómo la economía circular también puede transformar la manera en que construimos y aprovechamos los recursos. Nos encantó acompañarlos en este espacio, en esta oportunidad de conocer un poco más acerca de los proyectos que viene desarrollando el área metropolitana del Valle de Aburrá y, por supuesto, las experiencias que tenemos en nuestro territorio. Saludamos a quienes nos ven también en repetición por Telemedellín los domingos a las 6 en punto y por Teleantioquia a las 5 de la tarde. Estamos con ustedes por si se perdieron algo en esos horarios que les acaba de decir Pauli. Nos pueden ver y también en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran las emisiones. Gracias a nuestros compañeros de lengua de señas por hacer de este un espacio más incluyente y a ustedes siempre gracias por estar con nosotros. Recuerden, esto es Somos Área. Nos vemos la próxima semana.